Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar en un futuro de este directo. Es un placer tenerte siempre aquí con todos nosotros, estando tan permeable y queriendo absorber toda la información que tienen nuestros especialistas para traernos en cada directo. Gracias nuevamente por estar, es un placer y un lujo tenerte siempre aquí con nosotros. Y por supuesto también agradecerle a nuestra especialista de lujo, a Carla Barcelona, que nos va a hablar acerca de alma y esencia. Mira tu personalidad holística. Así que yo los invito a que se queden presentes del otro lado para escuchar toda la información súper interesante y súper importante que tiene para traernos y compartirnos en este directo. Por supuesto, antes contarles que ella es grado en psicología, máster en psicología general sanitaria, pero también tiene una especialización en trauma y personalidad y realiza acompañamiento psicológico individual y grupal desde el 2018. Así que desde ya agradecerte nuevamente, Carla, por estar presente en este directo y recordarles como siempre de que estamos en la multiplataforma. Salimos en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en todas las plataformas al mismo tiempo y en Mindalia Radio Voz ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí vamos a adentrarnos en esta temática tan interesante y tan importante como es la personalidad holística, nuestra alma, nuestra esencia. Así que, por supuesto, gracias por traer este tema también aquí, además de estar aquí con nosotros, de traer este tema. Y lo primero que te quiero preguntar, Carla, es ¿cómo nos podrías definir o qué es la personalidad holística? Me gusta esta pregunta, a ver que se me va un poco la voz, porque la palabra personalidad está como muy en boca de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere saber quién es, quiere saber su personalidad, em, y siento que es una palabra que se ha estado utilizando desde la parte más mental, desde la parte más racional, desde la descripción de los seres humanos, desde lo que hacen, los comportamientos, cómo piensan, cómo sienten, como todo muy descriptivo, ¿no? Entonces, para mí es súper importante tener esta parte en la que traemos lo que ya es, que es la palabra, personalidad, y la llevamos a algo más. Y de ahí viene la parte holística, ¿no? Entonces salimos de ese constructo, de ese concepto de personalidad que simplemente abarca una parte de lo que es el ser humano y lo llevamos, desde esa palabra conocida, lo llevamos a todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces, personalidad holística sería como hablar de nuestro ser al completo sin irnos a la parte solamente espiritual, más abstracta, sino teniendo en cuenta todo lo que abarca ya el concepto de personalidad y simplemente añadiéndole esas dimensiones, pues la mental, por supuesto, la física, emocional, energética y espiritual también. Bien, buenísimo. Y en esta variedad que nos mencionabas de todo lo que compone nuestra personalidad, ¿qué significa comprender que nuestra personalidad es mucho más que una simple máscara? Es decir, que es mucho más que esa sombra que tenemos y que muchas veces somos de mirar solo lo malo, mirar solo esa sombra que somos. Hmm. Precisamente, ¿no? Cuando se habla muchas veces de personalidad, nos quedamos en esa parte del ego, sombra, máscara. Es como que la personalidad es aquello que sacamos de nosotros hacia afuera y que es lo que las personas pueden ver, ¿no? Y que dentro tenemos mucho más y lo tenemos como más escondido precisamente por eso. Em, la máscara sería aquello que en base a nuestra infancia, aquellas cosas que vamos experimentando, vamos aprendiendo, vamos teniendo miedos, vamos desarrollándonos como personas, vamos creando como ciertas estrategias, unas estrategias que nos sirven para adaptarnos al mundo y sobre todo para pertenecer al mundo, que es una necesidad muy importante del ser humano, ¿no? Y de ahí vamos creando de esas estrategias pues unos comportamientos, vamos creando como una imagen, que sería a lo que se refiere la máscara, ¿no? Es esa imagen que los demás perciben
de nosotros y que es normalmente aceptable, ¿no? Es lo que hemos construido más aceptable posible para que las personas nos acojan y no nos sintamos ese rechazo o esa falta de pertenencia en el mundo, ¿no? Entonces, toda esta parte de la sombra es como esa especie de superficie, al final nos acabamos creyendo incluso nosotras mismas, desde ese sentirnos aceptadas por las personas, nos vamos creyendo nosotras mismas esa propia máscara y acabamos llamando personalidad a esa máscara. Y de ahí viene, ¿no? De que no solo somos esa superficie que los demás perciben de nosotros, sino que somos más cosas, somos hay más energías dentro de nosotros, incluso energías que vienen desde que llegamos al mundo y que no sabemos de dónde vienen o por qué están ahí, son diferentes entre unos y otros, ¿no? Unas personas y otras. Llega un momento que ni siquiera nosotros mismos podemos acceder o podemos saber qué más somos aparte de esa sombra o de esa personalidad. ¿Y cómo hacemos entonces, teniendo esta creencia con respecto a la máscara y que muchas veces pensamos que somos eso que mostramos y en realidad somos mucho más que eso? ¿Cómo hacemos para poder de alguna forma no sacarnos, no quiero decir sacarnos de esa creencia porque es muy difícil y es un proceso hasta que logramos sacarnos de esa creencia, pero ¿cómo podemos hacer para empezar de alguna forma una desprogramación o un cambio de creencias con respecto a eso? Yo creo que la parte más importante para sentar esa base en ese camino, que luego pues es un camino súper personal, ¿no? Y cada persona necesita unas cosas u otras, pero la primera parte yo diría que es el empezar a cuestionar esa sombra, ¿no? El empezar a cuestionar si yo soy realmente eso, el empezar a hablar de otra forma en la que yo no me identifique concretamente con esos comportamientos o con lo que muchas veces las personas me han dicho que soy, ¿no? Que muchas veces construimos la máscara también desde ahí, y es una gran base. Me han estado diciendo constantemente que soy de unas maneras, ¿no? Pues que soy inteligente o que soy una despistada o que soy guapa, y de ahí se van creando esas etiquetas internas, em, y llega un momento en el que simplemente cuestionándolas, intentando llevarnos al lado contrario muchas veces de aquello que nos hemos dicho, nos damos cuenta de que ahí también hay algo para nosotros, ¿no? Es como también podemos estar ahí, también podemos ser eso. Bien. Y ahora me gustaría que nos adentremos, Carla, para el lado de cuáles son esas energías de nuestra alma y esencia que conforman esa personalidad que somos. Esto como nos mencionabas, en nuestra luz y en nuestra sombra, en todo eso que somos. Mm. Pues a mí esta parte me gusta mucho en el sentido de que hay diferentes formas de acceder a esas energías que vienen como predeterminadas de alguna manera en nuestro ser, ¿no? Que forman de alguna manera nuestro carácter, de ahí se forman luego también las estrategias. Entonces, esas energías que tienen que ver con nuestra alma se pueden ver desde diferentes herramientas como la astrología, el eneagrama, el diseño humano, la numerología, o sea, hay un montón de herramientas que sirven para como desmenuzar y describir de alguna manera como más terrenal esas energías, pero al final lo más bonito es que son energías que se sienten dentro de una, ¿no? Y que muchas veces, aunque hayamos estado muchísimos años conectadas a esa máscara y a eso que creemos que somos, de repente empezamos a ver y empezamos a notar en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, la parte más física y energética, que hay algo más ahí para nosotros, ¿no? Pues por ejemplo, haciendo una lectura de carta natal o oyendo hablar del diseño humano, empiezas a recibir una información diferente a lo que te has contado siempre o te han contado siempre, y tu cuerpo empieza a despertar y empieza a notar como una especie de llamado, ¿no? De decir, wow, es que yo también soy esto, es que me siento muy conectada aquí. A mí algo que me pasó en mi proceso personal fue el sentir internamente como mucha coherencia, ¿no? Desde la información que me estaban dando, era algo que a lo mejor yo no me había permitido pensar sobre mí, pero internamente había como una especie de calma, de decir, wow, sí, yo me encuentro
aquí a nivel corporal, ¿no? No necesito entenderlo para que yo pueda sentirme aquí. Es como una especie de anhelo interno. Bien. ¿Y qué le podrías aconsejar en esto que nos decís que cuando a vos te llegó la información no te costó poder entender que esa información era para vos? ¿Qué consejo entonces le podés dar a todos los que están presentes del otro lado ahora y quienes vean el video en diferido también, por supuesto, de a qué prestarle atención, a qué escuchar, cuáles son esas energías que quizás ya muchos las tienen, pero están también en este proceso como te pasaba a vos de no darse cuenta o no escucharlo o escucharlos pero no querer tomarlos para uno, no conscientemente, sino como inconscientemente? Hmm. Pues creo que una parte muy importante es conocer bien a tu mente. Conocer bien qué te trae cuando tienes miedo, ¿no? Cuáles son las creencias que te trae. Pues esto no es para ti, el tono también que utiliza, porque creo que es muy importante identificar cuando nos estamos diciendo algo para protegernos, porque eso simplemente significa que tenemos miedo. Y el miedo no tiene por qué hacer que nos escondamos o que paremos lo que estemos haciendo, simplemente es una especie de aviso, ¿no? De que yo vaya con cautela, vaya con conciencia al lugar donde me estoy acercando, pero no significa que no vaya hacia allí. Y muchas veces cuando no conocemos a nuestra mente, simplemente con eso que nos trae, con ese, uy, no, esto no puede ser, esto no eres tú, eh, nunca has podido identificarte con eso, no vas a empezar ahora, te estás contando una mentira, bueno, lo que sea que la mente te traiga, muchas veces lo que hacemos es hacerle caso y tranquilamente seguir por el camino que conocemos y nuestra zona de confort, ¿no? Y no abrirnos a la posibilidad de que nuestro cuerpo sea el que hable ante esa información que nos ha llegado, ¿no? Así que conocer a nuestra mente y cómo reacciona al miedo me parece fundamental para no perderse. Totalmente. Y porque muchas veces nos dejamos, se dice que se tienen que hacer las cosas con miedo, igual porque si esperamos a no tener miedo es como medio difícil y complicado porque siempre va a estar presente en mayor o menor medida. Pero es muy importante poder conocer esto que nos mencionás de cómo nos domina o de qué manera nos domina ese miedo, porque muchas veces no lo hacemos consciente y es súper importante también a dónde nos lleva. Y en este trabajo que realizas, Carla, que me parece increíble y fundamental, sé que trabajas con varias herramientas al momento de trabajar con la personalidad holística, que por supuesto quiero que nos cuentes y nos desarrolles acerca de cuáles son y de qué se trata cada una de ellas. Sí, pues yo principalmente, aunque me gustan muchas y exploro muchas, las que más domino o con las que más siento que juntas son muy potentes para que yo pueda ver a la persona de esta forma holística, no ver su personalidad holística, son la carta natal dentro de la astrología psicológica. O sea, la astrología es un campo muy amplio, ¿no? Dentro de todo su estudio. Yo me centro solamente en la parte de la carta natal para ver pues esas energías improntadas, ponerles como un poco más de tierra y ponerles un poquito de palabras, de sensaciones también que la persona pueda notar y hacemos como una especie de mapa, ¿no? Desde esa carta natal. Y de ahí lo junto con la herramienta del eneagrama de la personalidad, que son esos 9 tipos de ego en los que nos hemos refugiado. Entonces, estas dos herramientas me parecen muy completas juntas, porque así como la carta natal dentro de la astrología da una visión muy amplia, ¿no? Lo que tenemos es una foto de cómo estaban los planetas en el momento del nacimiento de la persona y ahí aparecen pues diferentes energías disponibles, los planetas se relacionan entre sí de una manera u otra y todo eso da muchísima información y muy amplia. Y a mí, en una lectura de carta natal al uso de una astróloga, yo no me dedico a la astrología, simplemente utilizo esta parte de la astrología como herramienta. En una lectura de carta generalmente es la astróloga la que habla y simplemente interpreta toda la carta. A mí lo que me gusta de exponer la carta es escuchar a la persona, ver cómo está viviendo esas energías que juntas estamos viendo y de ahí llevarla a algo mucho más estructurado que es el enneagrama. Al final el enneagrama divide la personalidad en 9
tipos diferentes, en 9 eneatipos, y tienen una estructura muy formada en la que hay una herida concreta, hay diferentes formas de mecanismos de defensa, y es como que el ego ahí está muy estructurado. A mí estas herramientas me gustan porque me dan toda esa amplitud. La parte del eneagrama se me quedaba a mí como herramienta muy corta en el sentido de que era algo tan estructurado que no sentía que no me permitía jugar, ¿no? Al acompañar a las personas. Y aunque el eneagrama muchas veces se utiliza para que tú te veas en un eneatipo y luego te desidentifiques de él y demás, a mí me gusta también utilizarlo de una manera un poco más amplia en la que vemos que esas energías que hemos estado viendo en la carta las llevamos al eneagrama de forma en la que esa energía puede estar por aquí, hay otra energía que puede estar en este eneatipo, cómo se combinan, qué relación tienen entre sí dentro de la persona, y eso me ayuda a que la persona comience como un trabajo de partes internas, ¿no? Partes que a lo mejor están muy separadas dentro de la persona, parecen como muy contrarias, son personas que a lo mejor sienten que a veces se comportan de manera como muy diferente a como suelen ser, y esto les ayuda mucho a comprender que esa parte simplemente está ahí, necesita ser escuchada, y yo guío mucho el camino ahí al cómo hacer que esas partes se vuelvan una, ¿no? Y formen a toda la persona sin que esté cada una jugando por su lado y sin que esté yendo por libre. Entonces, no sé si ha quedado claro, es así como suelo estructurar el trabajo. Me encanta, sí, sí, se entendió a la perfección y súper increíble. Y ahí medio que nos mencionabas, Carla, con respecto a, bueno, a tus herramientas, a cómo trabajás, pero me interesaría saber, y me da mucha intriga, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con estas herramientas? ¿Cuándo te adentraste o cuándo llegó no solo lo de la personalidad holística, sino todas estas herramientas y este trabajo con el que ejerces y que llevas a cabo y que ayudas a tantas personas? Qué pregunta más bonita. Me gusta porque me ayuda también a recapitular el pedazo de proceso que yo también he atravesado para traer esta visión, ¿no? Que me parece muy importante. Yo recuerdo que empecé a investigar sobre la carta natal en 2019 y era como, lo sentía como un juego, ¿no? Como una parte en la que, wow, puedes descubrirte, puedes saber como más cosas de ti sin tener que profundizar en ti. Esto también decía mucho de mi proceso en aquel momento, ¿no? Como que me digan desde fuera lo que yo soy, para que eso me ayude, ¿no? De alguna manera, desde esa guía externa. Y desde ahí pues simplemente empecé a estudiar la astrología. Es que es una pasada, a nivel estudio es un campo muy amplio. Entonces yo me centré sobre todo en la parte de la carta natal, que era lo que más me interesaba. Y de ahí, en 2020, con toda la parte de la pandemia y demás, empecé a sentir a la vez como esa curiosidad empezó a generar en otras herramientas. Y yo había oído hablar del eneagrama, pero realmente lo había juzgado del principio. A mí me pasa mucho esto, ¿no? Lo primero que suelo juzgar sin saber, luego tiene algo para mí, para traerme y tiene mucha historia conmigo, ¿no? Entonces, aunque ya la había escuchado, simplemente me di la oportunidad de explorarlo un poco más y me encontré con la profundidad que tiene el eneagrama realmente a nivel de trauma, que es en lo que yo estoy formada a nivel profesional, a nivel de herida, de una estructura muy sólida a nivel de personalidad, y me sorprendió mucho no haber dado esta herramienta en la carrera de psicología, ¿no? Entonces de ahí empecé como a interesarme mucho más. Hice una formación de 8 meses sobre eneagrama. Mientras tanto yo seguía como con la parte de carta natal ahí como de base, ¿no? Como sin darle mucha importancia. Pero entonces llegó un momento en el que empecé a trabajar más y a enfocarme más en la parte del eneagrama, y sentía que en la especialización que yo tenía en trauma, más meterle la parte de eneagrama, se me estaba quedando todo como muy a lo oscuro, ¿no? Estaba entendiendo muy bien la oscuridad, estaba adentrándome muy bien en la oscuridad y ayudando a las personas a adentrarnos en ella, pero me estaba faltando algo. Y de ahí fue desde donde recuperé otra vez la parte de la astrología, y ahí empecé a meter mucho más como contenido específico. En vez de dejarlo como un juego,
lo vi desde la parte energética y espiritual, que era lo que sentía que me estaba faltando al trabajar con la parte de trauma y eneagrama solamente. Y desde ahí pues todo hizo como una especie de explosión, ¿no? Porque fue empezar a utilizar las herramientas juntas y ver el potencial, ver cómo los signos, la energía de los signos del zodiaco muchas veces representa partes concretas de algunos eneatipos, ver cómo empezaba a hacer un puzzle, ¿no? En el que encajaban muchísimas cosas. Y de ahí empecé a trabajar con las personas. Y en ese último tramo empecé a conectar con toda la parte espiritual que hizo que estas dos herramientas pues tuvieran todo el sentido y ya poderlo conectar a propósito de vida, esencia, toda esa parte. Buenísimo. ¿Y cuál es el rol o la participación que tienen, yéndonos al título de este directo? Hablamos de alma y esencia, mira tu personalidad holística. ¿Cuál es la importancia o el rol que cumplen nuestra alma y nuestra esencia al momento de mirar nuestra personalidad holística? Mm. Mm, lo primero que quiero mencionar es que estos dos conceptos pueden tener como unas interpretaciones completamente diferentes dependiendo de la persona. Entonces, yo aquí voy a hablar de mi visión, que es la que me sirve, que es la que utilizo en el trabajo que yo hago de acompañamiento, pero obviamente a quien le sirva otras interpretaciones, pues va a ser maravilloso también, ¿no? Para mí, la esencia es como una especie de recepción, ¿no? Es la parte que está conectada a esa pertenencia absoluta con el todo, a que todos somos parte de todo. Y como yo lo noto un poco a nivel sensorial como una especie de raíz de la que todo viene y de ese todo pues salgo yo como persona. En esa raíz y se va como haciendo más concreta, ahí es donde encuentro sentido al alma, que es algo un pelín más específico mío, ¿no? Como algo que me identifica un poco más. Para mí, la esencia es ese receptáculo y el alma es lo que abarca esas energías concretas que vienen, no sabemos desde dónde, ¿no? Pero que son muy concretas de mi persona en este momento. Y luego algo muy importante cuando hablamos del alma es que muchas veces hacemos la diferenciación entre el ego, que es esa parte de oscuridad, y luego está el alma, que es como esa luz, y yo para nada los veo separados. Creo que ese alma que puede empezar desde la esencia con unas energías concretas, luego se nutre de todas las experiencias que tenemos en la vida y genera parte del alma, va a generar esa oscuridad, esa sombra, esa máscara, ese ego, pero va a estar todo junto. O sea, yo lo veo como una energía fluyendo dentro de nosotros. Y por eso también es muy importante el ver la personalidad holística desde un lugar de transmutación, desde un lugar de transformación, porque muchas veces hemos aprendido que la personalidad es algo que no puede cambiar, que está muy estable. Y aunque es una estructura muy estable, dentro de esa energía que trae nuestra alma y que va adquiriendo esas experiencias y las va generando, pues nuestra parte de oscuridad, nuestra parte de luz también van a transformarse con nuestras experiencias, ¿no? Y van a producir cambios. Entonces, me parece un rol muy importante el de el alma como un conducto constante en nuestro ser, en nuestra encarnación aquí física, con nuestra parte racional, con nuestra parte más energética, etcétera. Buenísimo. Y ahora, para ir de a poquito cerrando con este primer momento, con toda esta información que nos estás brindando y que es un placer tenerte aquí con todos nosotros, me gustaría saber, una vez que nosotros nos adentramos en nuestra personalidad holística, la conocemos, ¿cuáles son esos resultados, esos efectos o esos cambios que podemos percibir en nosotros al momento de conocer nuestra personalidad holística? Pues yo el principal, y es lo que más me han comunicado después de las sesiones que yo realizo sobre personalidad, es la sensación de aceptación a todas esas partes, ¿no? La sensación de que tienen cabida, que muchas veces estamos como, las personas vienen en lucha con partes de sí mismas y en el momento en el que las ubicamos en el mapa, les damos un contexto, les damos un camino, la persona lo tiene súper fácil
O sea, yo no tengo que hacer nada ni tengo que hacer ningún tipo de terapia para que la propia persona note que esa parte puede estar ahí, tiene permiso a estar ahí. Y eso es lo que me parece más fascinante de esta visión, que es como simplemente con la información hay un alivio. O sea, la persona siente un alivio al ser quien es. No está buscando ser otra persona, no está buscando cambiar. Es como una sensación de relax, ¿no? De decir, ah, vale, entonces puedo ser esto, esto que siempre he sentido ahí, puedo serlo, puedo dejarlo estar ahí. Y de ahí luego viene el camino que necesite cada una, ¿no? Pero creo que eso es la base que todas las personas sienten. Bien. Y finalmente te quiero consultar, Carla, ¿por qué nos podés afirmar y asegurar que es importante o que es enriquecedor mirar nuestra personalidad holística? Em, Creo que vamos un poco construyendo la vida sin conocernos. Y esto tiene un peligro enorme, porque acabamos construyendo vidas que no tienen nada que ver con nuestros anhelos, con lo que realmente es cómodo para nosotros, con lo que nutre nuestra vida a niveles profundos, a niveles de que la vida esté teniendo un sentido, ¿no? Levantarnos por la mañana y que mi vida esté teniendo un sentido en cada acto que yo realizo, bien sea el trabajo, bien sea que voy a desayunar, bien sea con qué persona me levanto al lado, ¿no? Entonces, creo que es primordial que para construir una vida con sentido para todos nosotros, podamos abrirnos a conocernos realmente, no solo a conocer una parte de nosotros, sino a conocernos en amplitud, a abrirnos más a todo lo que viene, porque así nos damos la oportunidad de que podamos ir metiendo en nuestra vida aquellas cosas que a lo mejor hemos aprendido a rechazar, pero realmente sí que siguen ahí y me están hablando, ¿no? Y yo las estoy notando. Entonces, yo diría que por eso es tan importante, porque para construir nuestra vida como queremos. Qué increíble y qué importante poder conocernos tanto, ver nuestra alma, nuestra esencia, nuestras energías, ver nuestra luz y nuestra sombra, poder hacer un equilibrio con eso, no dejarnos guiar por esa máscara que todos de alguna forma lo hicimos o lo seguimos haciendo porque es como, bueno, muestro mi mejor cara o muestro la cara que el mundo supone que tiene que ser y en realidad somos mucho más que eso. Entonces me parece muy importante y muy fundamental poder adentrarnos en eso y poder conocernos más, porque qué importante que es conocernos. Así que gracias Carla por traer esta temática aquí a Mindalia. Es un placer y un gusto tenerte por aquí. Y antes de que pasemos con las preguntas de la gente, que tenemos ahí algunas consultas para ti, quiero que nos cuentes acerca de tus consultas privadas para que todos los que están aquí presentes y quienes vean el video en diferido puedan aprovechar y acudir a ellas y que recuerden que en la descripción están todas las redes sociales de Carla para que puedan comunicarse con ella. Pues las sesiones concretas de las que estoy hablando son las sesiones de personalidad, que no es un tratamiento psicológico en sí, sino que son sesiones más puntuales en las que trabajamos con la carta natal y el eneagrama. Y normalmente se puede hacer la sesión, además yo las llamo sesión única, no solo porque se puede hacer una sesión única como de reconocimiento y de ahí la persona decide qué quiere hacer con esa información, si seguir un camino individual o simplemente se queda con la información y ya está, sino también se llaman sesiones únicas porque de verdad, aunque yo me prepare una estructura en la sesión, la energía de la persona que viene es tan importante que hace que la sesión de verdad sea única y lleve unos caminos eh, diferentes con cada persona. Entonces también para mí es súper divertido poder ver a la persona de verdad desde este lugar sin conocerla de antes, ¿no? Es como algo muy bonito. Y se puede coger la opción de la sesión única o se puede coger con un seguimiento, que es un seguimiento que se hace, como hay tantísima información en esta sesión, porque conlleva un material previo en la que se hace una pequeña introducción de la carta natal, se hace una pequeña introducción al eneagrama, hay unas preguntas importantes que necesito que la persona se haga antes de verme a mí en la sesión de 75 minutos y luego además de eso hay una devolución muy potente con toda la información que se ha movido en la sesión. Entonces, al ser tanta información, yo siempre recomiendo hacer una sesión de seguimiento para ver cómo se está integrando esa información, si hay algo que se ha quedado
como un poco fuera, ¿no? Porque nuestra mente muchas veces hace eso también, el decir, esto se me olvida, ¿no? Entonces, pues yo recuperar esa información y decir, ¿cómo va esto? También viene muy bien en las sesiones de seguimiento. Entonces existen esas dos opciones. Estupendo. Y por supuesto que le recomiendo a la gente que aproveche estas consultas privadas porque Carla de por sí es un amor y sabe muchísimo y está siempre súper permeable a poder atender y también a poder responder todas las consultas y dudas que tengan, que surjan luego de este directo. Recuerden como siempre de que tenemos muchísima información pero tenemos el tiempo limitado, así que vamos a ir con algunas consultas ahora en este momento, pero puede que alguna consulta quede por fuera, así que les recomiendo que vayan a tener un contacto personalizado con Carla y más todavía, como les decía recién, que aprovechen sus consultas privadas. Y ahora sí vamos a ir con las distintas consultas que tiene la gente para ti. En primer lugar tenemos la de Mario Acosta Ruiz desde México y desde YouTube. Dice, los personajes y arquetipos que nuestro ego construyó para su supervivencia. ¿Cómo despegarnos de ellos? Reconocerlos, aceptarlos y abrazarlos para su disolución. Muchas gracias. Pues me parece una pregunta muy interesante porque desde la perspectiva en la que yo trabajo, no iría nunca a la disolución de estos arquetipos. Al revés, creo que son partes de nosotros que aunque conlleven cierta oscuridad o cierto dolor y haya que atravesar esas sensaciones desagradables para llegar a ellos, tienen algo importante que contarnos. Y muchas veces lo que tienen importante que contarnos está relacionado con nuestra alma, ¿no? Con con esa parte que sufrió y tuvo que esconderse y de ahí salió ese arquetipo, ese personaje, ese ego. Entonces, eh, mm, la parte de disolución no la veo tan clara. Creo que puede llegar a sentirse si hay una transformación de esa parte de oscuridad, pero creo que lo importante es que estemos dispuestos a saber qué nos tienen que contar estos personajes, como que qué mensaje tienen para nosotros. Genial. Ahora vamos a ir con otra consulta, en este caso de Jessica. Dice, hola, soy Jessica. ¿Y si tengo en la vida todo lo que necesito para ser feliz, pero tengo una sensación de vacío en mí? ¿Se puede encontrar el por qué? Gracias. Em, es muy posible que se pueda encontrar en este mapa dentro de de las sesiones de personalidad, que se puedan encontrar no solo un porqué, sino varios, ¿no? Creo que cuando todo por fuera va bien, que también lo voy a poner entre comillas ese bien, ¿no? Y por dentro no se está sintiendo como esa coherencia, ¿no? Con lo que está sintiendo fuera, creo que es súper necesario ir ahí dentro y ver ese vacío y ver dónde no está la coherencia realmente, en qué cosas concretas no está siendo coherente ese bien de fuera con ese no bien de dentro. Y creo que sí, profundamente se puede saber el porqué. Bien. Ahora me gustaría leerte una oración o una suposición, porque bueno, puso sería, o capaz que quiso poner psicología seria. Ah, Tenemos una de las usuarias que te menciona, dice, la psicología seria va en contra de las técnicas sin validez científica. Y me gustaría preguntarte qué pensás vos al respecto de esto y que se charla muchísimo esta disputa que hay. totalmente. Em, Desde luego yo en el momento en el que descubrí, esto para mí fue muy importante y muy en shock me quedé, ¿no? En el momento en el que descubrí la herramienta del eneagrama, su validez a nivel metodológico, que todas las herramientas que yo había estudiado tenían una estructura súper similar a la que habían utilizado para crear la estructura del eneagrama y que no se había validado simplemente porque conllevaba una parte espiritual que no podía tener ningún tipo de explicación. Yo ahí hice un crash o sea, un crash, no crash de que me guste, sino un crash de rotura con la parte científica, ¿no? Em, y esa rotura me sirvió para abrirme estas herramientas
que para mí tienen muchísimo más sentido. Desde la parte científica ha sido desde donde me he formado, tanto en psicología como en la parte de trauma, y se me quedaba corto. Entonces, siento que es algo que necesita reconciliarse, ¿no? Siento que ambas cosas pueden convivir, que la parte que está demostrada científicamente, la parte también como de esa psicología seria, ¿no? Y pongo seria entre comillas porque para mí mi trabajo es muy serio, por mucho que yo esté utilizando otras herramientas que no están comprobadas científicamente o que dentro de la comprobación científica no han tenido ningún tipo de apoyo o validez de lo que es el ámbito científico. Entonces, para mí es muy importante abrirnos a lo que realmente nos sirve. Y si a una persona lo que le sirve es únicamente lo científico, lo que está validado científicamente, está perfecto también, pero que haya apertura, ¿no? Por supuesto. Y ahora vamos a ir con una de las últimas consultas, en este caso de María de España. Dice, al conocer nuestra personalidad holística, ¿podemos trabajar cualquier temática que se nos presente, como por ejemplo una infidelidad? Totalmente, totalmente, porque además ver la personalidad desde esta visión más holística te va a permitir que no solo te quedes con la parte de dolor de lo que estás viviendo sobre una infidelidad, sino que se va a poder ver, se va a poder como destapar y desgranar muchos ámbitos que aparentemente no van a estar relacionados y van a estar realmente muy conectados a la reacción que estamos teniendo hacia eso concreto. Entonces, nos conocemos de una forma tan amplia que lo que está conectado con relaciones de repente está conectado con miedos que aparentemente no tienen nada que ver con las relaciones. Por ejemplo, dentro de una persona, ¿no? Entonces, sí, me parece algo muy potente y de hecho muchas veces en las consultas no hablamos de nada concreto, pero después de la sesión algunas personas me contestan al mail de devolución diciéndome algo que habían traído a la sesión en su mente o que estaba pasando en ese momento y que gracias a lo que habíamos visto, aunque no hubiéramos hablado de ello, lo podían entender desde otro lugar que les da una perspectiva mucho más amplia para poder actuar de forma diferente a la de siempre. Qué increíble eso, pero Mm. estupendo. Y ahora por último tenemos la pregunta de Susana desde Venezuela. Dice, ¿cómo podemos trabajar la personalidad holística con nuestros niños o adolescentes? Mm. Aquí tengo una respuesta bastante curiosa porque no estoy especializada en niños y adolescentes, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero creo que es muy importante trabajarla en uno, independientemente de con quién la quiera trabajar, que se haga desde uno mismo primero, ¿no? Y desde ahí vas a entender a tu adolescente, vas a atender a tu niña. Y entonces va a ser muchísimo más sencillo llevar todo ese trabajo a un niño o a un adolescente, porque vas a entenderlo no desde la parte mental de esto es lo que hay que hacer y este es el protocolo, sino desde haberte comprendido a ti como niña, como adolescente, y lo vas a sentir en el cuerpo. Eso es lo bueno de que la personalidad holística abarque todas las dimensiones, que el trabajo conlleva que a nivel energético, que a nivel emocional, que a nivel espiritual y físico se estén moviendo cosas, no solo en la parte mental. Y desde ahí la comprensión ¡fum!, se queda sin necesidad de entenderlo. Buenísimo. Bueno, Carla, estamos llegando a poquito al final de este directo y la verdad es que te quiero agradecer profundamente por haber estado en este directo, por toda la información que nos has brindado. Por supuesto que sepas que las puertas de Mindalia están siempre abiertas para que vuelvas las veces que los consideres y que quieras hacerlo, que nos encanta recibirte y también absorber toda la información. Así que desde ya muchísimas gracias. Y antes de finalizar con este directo y que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente y también a quienes ven el video en diferido, que destaques alguna información si lo consideres, lo más importante, quiero que nos cuentes acerca de tu escuela, que es súper importante para que todos los que vean este video puedan saber de esta información tan linda. Pero desde mi lado y desde Mindalia, agradecerte profundamente y que nos encantaría que vuelvas cuando quieras. Gracias, ella. Pues la parte de la escuela es una parte muy importante para mí, precisamente porque en los acompañamientos que he estado haciendo desde 2018
llegaba un momento en que en esos acompañamientos individuales a veces me faltaba como tiempo para explicar algunas cosas que me parecían sumamente importantes de nuestro funcionamiento interno, ¿no? Desde ese todo que somos, desde esa parte mental, desde esa parte corporal, desde esas emociones, nuestra sombra, nuestra parte espiritual. En la escuela, es una escuela online en la que las principales temáticas son la psicología, el trauma y la personalidad holística. Entonces, ahí es donde he volcado todos los conocimientos que yo he utilizado estos 4 años para acompañar a las personas que han confiado en mí y que han podido comprenderse mejor por sí mismas. Es un trabajo muy potente el de la escuela, son 9 meses de contenido que aparentemente puede ser teórico, pero realmente uno de los vídeos desmenuzando y cuestionando la parte mental, pues puedes necesitar una semanita tranquilamente para integrarlo y ver que a lo mejor lo que has estado pensando no es exactamente de esa manera. Así que es un trabajo muy potente que lleva el propio ritmo de la persona y donde se abarcan todas las dimensiones de la persona como muy detalladamente, también con muchas propuestas prácticas para llevar al día a día, para que tú al final generes tu propia forma de gestionar pues, la relación con tu mente, la conexión con tu cuerpo, hacer alquimia con las emociones y no quedarnos atascadas en lo que hemos aprendido de ellas, sino ver como más allá en ellas. Conocer nuestro ego, nuestra herida personal, conocer nuestra personalidad holística, nuestras energías de la personalidad diferentes, la parte espiritual, cómo activarla, herramientas para poder conectarnos a ella en el día a día. Y sobre todo una última parte de la escuela que es un trabajo más energético que tiene que ver con el trabajo de los 7 chakras para poder conectar con esa parte de esencia y esa parte de autenticidad, que esa sería más la parte de alma, y poder mostrarnos al mundo después de ese trabajo interior súper profundo. Además también hay una comunidad dentro de la escuela, nos vemos mensualmente en grupo, hacemos prácticas en grupo, tenemos contacto casi diario por grupo de Telegram, vamos comentando cómo vamos, desde dónde estamos cada uno y se crea una energía muy bonita de acompañamiento que es como si estoy en mi proceso individual aquí con este contenido, pero en realidad estoy sintiéndome en pertenencia, ¿no? Entonces, justo además, ahora hay un sorteo activo en la escuela, así que si a las personitas que están aquí escuchando les llama la atención, está hasta el 23 de octubre, este domingo, el sorteo, y son 2 accesos gratis a toda la escuela. Así que ojalá si os participáis, pues mucha suerte. Y sobre esta entrevista y estar aquí, pues muchas gracias a ti, Valentina, por acogerme así y a todas las personas que habéis estado escuchando o que vais a estar escuchando en diferido. Espero que de corazón esta información os sirva para como una forma de esperanza, ¿no? De ver que si hay alguna parte de ti que sientes que no te gusta, que sientes que no encaja, que sepas que hay un camino para esa parte y para ti en general, para que todo eso se pueda unificar y se pueda amar desde un lugar súper bonito, realmente. Así que gracias por darte la oportunidad de escucharlo y de sentirlo hoy aquí y si te sirve, pues contactarme en cualquier momento. Estaré encantada. Gracias, gracias a ti nuevamente, Carla. La verdad que fue un placer haberte recibido y haberte tenido en este directo y toda la información que nos brindaste, además de tu tiempo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Como te mencionaba recién, las puertas están abiertas para que vuelvas cuando lo desees. Y gracias, por supuesto, también a toda la gente que siempre nos acompaña y que está presente del otro lado. Es un placer y un lujo tenerlos, a que nos acompañen. Recuerden siempre que si están acá es por algo, así que no ignorar ni pasar por alto eso, sino prestarle atención y por supuesto tomar toda la información que nuestros especialistas nos traen siempre con todo el amor y con toda esa pasión y ese encanto que tienen por lo que saben y por lo que vienen a compartirnos acá en cada directo. Y invitarlos como siempre, Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que invitarlos como siempre a que den me gusta a este directo, a que comenten con energía positiva debajo, a que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos y que siempre se lo recordamos al inicio de cada directo
directo, también a que compartas esta información y la hagas llegar a muchísimas más personas, o que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma podamos disfrutar de muchísimos más directos de lujo como el que tuvimos hoy con Carla Barcelona. Gracias, Carla, nuevamente. Gracias a todos los que se han hecho presentes en este directo y por supuesto también a quienes vean el video en diferido. Los esperamos en el próximo directo de Mindalia.